un orgullo de tener la oportunidad de presentar y es lo que hemos aprendido recientemente a raíz de la pandemia. ¿Pueden ver bien mis diapositivas? Sí, perfecto, es perfecto. Ok, arrancamos entonces. Simplemente para aclarar mis conflictos de interés, ninguno de estas relaciones son pertinentes para la presentación de esta noche. Lo que vamos a tratar de revisar el día de hoy es, vamos a comenzar brevemente recordando los casos de lesión renal aguda en el contexto de infección por COVID-19, la experiencia que tuvimos en nuestro hospital en Ochsner, en la ciudad de Nueva Orleans. Y rápidamente vamos a abocar el tema de la nefropatía asociada a COVID-19, que es una nefropatía colapsante glomerular. Inmediatamente tocaremos el tema del polimorfismo del gen de la apolipoproteína 1 y cerraremos la presentación con lo más reciente que se ha desencadenado en el año 2021, que son las glomerulopatías asociadas a las vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Entonces, brevemente, para recordar la epidemia, esta es una publicación que sacamos el año 2020 con el grupo de investigadores Stop COVID, simplemente para reportar los factores asociados a muerte en pacientes en cuidados intensivos con coronavirus 2019 en los Estados Unidos. Y como ven acá, la mortalidad a los 28 días en cuidados intensivos muy alta, del 35%. Nada sorprende, eso ya es un tema bastante conocido. Pero lo que es importante mostrar en este cuadro es que la mortalidad fue proporcional a la insuficiencia renal aguda. Mayor severidad de insuficiencia renal aguda, mayor riesgo de mortalidad. Y eso tampoco nos sorprende, pero la magnitud del problema fue tanto que generó un desborde de las unidades de las máquinas de diálisis en los cuidados intensivos. Este es el reporte que se fue publicado con nuestro hospital como único centro en el año 2020 con nuestro colaborador, mi colega Munir Mohamed. Reportamos pacientes admitidos por COVID en el transcurso de 45 días. Ese es solamente transcurso de 45 días. 644 pacientes admitidos. Excluimos pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Terminamos con 575 pacientes, de los cuales 161, el 28%, tuvo lesión renal aguda durante la hospitalización. Y les muestro aquí el mapa del estado de Luisiana para recordarles que la distribución racial es importante mencionarla. El 75% de los pacientes que estuvieron en esta cohorte eran de raza negra. Es algo que va a salir a relucir más adelante en la presentación. En este reporte de 161 casos, nosotros hicimos revisión manual de las historias clínicas de los 161 casos de historia de falla renal para poder determinar la causa de enfermedad renal. Y ven acá en esta tabla, como ustedes podría cualquiera haber predicho, y falla tubular aguda fue lo más común, ¿no? Inestabilidad hemodinámica por rhabdomiolisis asociada a la infección viral. Más o menos el 75% de los casos fueron de lesión tubular aguda. Sin embargo, vemos aquí, eso está representado aquí, el 83%. En realidad, vemos acá una figura de microscopía urinaria, donde vemos los cilindros granulosos oscuros. Pero lo que es interesante en esta tabla, vemos que 3 pacientes, es decir, 2% de la población, fue diagnosticado con esta glomerulopatía colapsante, lo cual fue algo llamativo en esos momentos. Entonces voy a compartir el caso inicial, el primer caso que vimos, un paciente que ingresa al hospital con una creatinina de 1.5, requiriendo oxígeno por cánula nasal de 2 litros por minuto. Durante la hospitalización vemos acá en marrón cómo el requerimiento de oxígeno más o menos a los 7 días mejoró y a los 9 días el paciente ya no estaba en dificultad respiratoria sin oxígeno. Sin embargo, la creatinina comenzó a subir en forma progresiva y el examen de orina mostró proteína, como ven aquí, con una relación proteína-creatinina de 2.5 gramos por gramo. Más adelante le hicimos microscopía urinaria, encontramos evidencia de daño tubular agudo. Sin embargo, la creatinina continuó subiendo, requirió el paciente hemodiálisis. Le hicimos una biopsia renal porque persistía la proteinuria de 9 gramos por gramo, y en ese momento se le hizo el diagnóstico de glomerulopatía colapsante.
Ese caso y 5 casos más generaron la primera serie de 6 casos publicados en pacientes afroamericanos que tenían positivo el test de COVID-19, como ven aquí. Todos los pacientes presentaron con lesión renal aguda con una creatinina oscilando entre 2.6 a 11.4 miligramos por decilitro. Todos estos pacientes presentaron con un rango nefrótico de proteinuria que no existía previo a la admisión, mostrado acá un cilindro cilindro de lípidos con el clásico signo de cruz de Malta. Y la biopsia fue realizada y mostró una glomerulopatía colapsante en forma uniforme. Vemos acá, para recordarnos, un glomérulo normal con las asas capilares limpias y descubiertas. Y en el lado derecho de esta diapositiva vemos el glomérulo colapsado con la hipertrofia de las células epiteliales glomerulares, parietales, los podocitos, etc. Ahora, la pregunta que todos nos hacíamos en esos momentos era, ¿esto es infección del virus? ¿El virus se está invadiendo el riñón, el glomérulo, etcétera, etcétera? Les estoy mostrando acá una imagen de hibridización in situ, donde vemos que el virus es detectado en el pulmón. Esto es algo, obviamente, bien reportado. Sabemos que es una infección de vías respiratorias. Y aplicando esta metodología, buscamos la presencia de virus en el tejido renal y no se encontró. Negativo en los 6 casos. Sin embargo, le hicimos un estudio genético por el gen de apolipoproteína 1 o APOL1, y en todos salió el genotipo de alto riesgo. ¿Y por qué es que buscamos este gen? Bueno, es una historia ya conocida que nos llevó a esa sospecha. Sabemos que el polimorfismo en el gen de la apolipoproteína 1 ha sido identificado como un factor de riesgo para la generación de enfermedad glomerular en pacientes con la raza africana. Sabemos que hay una adaptación genética a la enfermedad del sueño causada por el tripanosoma, que vemos aquí que las células se adaptan a defenderse del hepatosoma para que las células puedan ser digeridas en los lisosomas. Sin embargo, a raíz de esta adaptación, los pacientes desarrollan una vulnerabilidad para hacer enfermedad renal, lo cual explica pues por qué hemos visto incremento en la incidencia de falla renal en pacientes de raza negra, incluyendo también nefropatía por HIV, glomerulosclerosis focal segmentaria, etc. Otros hallazgos característicos de esta glomerulopatía colapsante fueron encontrados también en estos pacientes. Vemos aquí la imagen de la dilatación tubular microcística, característica de la glomerulopatía colapsante. Vemos tinción por inmunoglobulina M en un patrón segmental. Vemos borramiento de los podocitos. Y finalmente las inclusiones endoteliales reticulotubulares, características huellas digitales de interferón, también fueron encontradas en la gran mayoría de estos pacientes. Entonces la historia comienza a recordarnos mucho a la glomerulopatía colapsante que vimos en HIV y en otras enfermedades anteriores. Ahora, les quiero recalcar que si bien es cierto, 3 pacientes de esta serie de 161 fueron biopsiados, hubieron otros pacientes en los cuales presentaron con una proteína de rango nefrótico que no existía previo a la infección de COVID, un total de 7 pacientes, los cuales no fueron biopsiados porque estaban críticamente enfermos, en falla respiratoria, en ventilador mecánico, etc. Entonces uno podría especular que la proporción de pacientes no es realmente 2%, no estamos hablando de un 4 hasta 5% en pacientes de raza negra, pueden desarrollar esta nefropatía colapsante. Pero al mismo tiempo que hicimos este reporte, muchas publicaciones en el año 2020 mostraban que había otras patologías en pacientes infectados, que había microangiopatía trombótica, que existían ciertas otras glomerulopatías, incluso se comentaba la presencia de nefritis intersticial, etc. Entonces había una falta de consenso de cuál era la glomerulopatía más común en pacientes infectados con SARS-CoV-2. A raíz de eso, Tiffany Casa y un equipo del cual conformamos este consorcio de biopsia renal, y juntamos un total de 240 biopsias renales en riñón. This is not en trasplantado, ni tampoco son autopsias, son biopsias.
Y en esa serie de 240 pacientes con biopsia renal, el 26% tuvo el diagnóstico de glomerulopatía colapsante, es decir, fue la causa más común de glomerulopatía de daño parenquimal, incluyendo los casos de falla tubular aguda, obviamente fueron más frecuentes, pero estamos hablando de los casos glomerulares. Ahora, en el reporte de 6 casos habíamos descrito la asociación de esta lesión con los alelos de alto riesgo del gen ApoL1. Por lo tanto, revisamos esto en 48 pacientes de los 62 que tuvimos acceso a la muestra, y en 44 de ellos, es decir, 92%, se confirmó la presencia de los 2 alelos de alto riesgo. Es decir, confirmamos la observación previa que esta patología, que le llamamos COBAN, está asociada a este riesgo genético. Volvemos a repetir el estudio de la presencia de virus por hibridización in situ, y también en esta serie de 62 pacientes, en ningún paciente se encontró detección del virus. Es decir, no estamos hablando de una infección del virus en el glomérulo que explique esta patología. También investigamos otras glomerulopatías, como la podiciopatía primaria, que viene a ser la enfermedad por cambios mínimos, glomerulosclerosis focal segmentaria secundaria y nefroarteriosclerosis. Y como ven aquí, los porcentajes de pacientes que tenían este polimorfismo fueron muy altos, entre 33 y 92%. Yo les recuerdo que el porcentaje, la presencia de este polimorfismo en la población general de raza negra en Estados Unidos es de 14%. O sea, esto no es un porcentaje esperado, es mayor. Por lo tanto, uno puede especular que el espectro de enfermedad glomerular en pacientes que son portadores de este polimorfismo no se limita a la colapsante, sino que la colapsante es la manifestación tal vez más severa. En ese mismo reporte tenemos acá una distribución de todas las patologías. Como ven acá en azul, glomerulopatía colapsante abarcó 1/4 de los diagnósticos, más que enfermedad tubular aguda, como ven acá, lo cual fue algo realmente sorprendente. Esta es una distribución de biopsias de otros estudios anteriores al consorcio, donde ven acá en rosado cómo había se había planteado la microangiopatía trombótica. Sin embargo, nosotros no encontramos esa incidencia, y hemos comparado esa incidencia con una base de datos de 63.000 biopsias. Es decir, la frecuencia que estamos viendo es lo esperado en base a lo que uno ve siempre, o es algo distinto. Como ven acá, un incremento colapsante muy obvio. Sin embargo, no encontramos un incremento en glomerulopatía microangiopática. Y eso es importante porque hay mucha discusión en cuanto a la hipercoagulabilidad, que los trombos están afectando el riñón. No hay evidencia concreta de eso, de acuerdo a esta información. Ahora, ¿por qué es que un paciente con este polimorfismo desarrolla una glomerulopatía? No vamos a hacer necesariamente una discusión tan detallada de la fisiopatología, pero les voy a explicar más o menos lo que creemos que se entiende en este momento. Tenemos un paciente con una enfermedad respiratoria aguda infectada por este virus SARS-CoV-2. Ese paciente va a tener una reacción inflamatoria. Acá tenemos los riñones del paciente con una ascendencia africana. Hay una liberación de citoquinas, interleuquinas, etc. Eso va a generar una transcripción del gen aberrante mutante de ApoL1, y esta función aberrante de ApoL1 va a interrumpir la autofagia de los podocitos, va a originar problemas de diferenciación de podocitos y células parietales, y eso obviamente va a generar un daño parenquimal, generando esta lesión característica morfológica de un glomérulo colapsado. Vemos acá la respuesta del huésped: liberación de citocinas inflamatorias, interferón y quimiosinas, que han sido identificadas como factores asociados al estímulo del gen ApoL1 en estudios previos a la pandemia de COVID-19. Es algún conocimiento que ya lo teníamos. Y bueno, uno recuerda otras patologías como el VIH, parvovirus, citomegalovirus, tratamientos con interferón. Todas estas patologías son patologías en las cuales existe una liberación de interferón, y en pacientes, si es que tiene una base de un polimorfismo ApoL1, puede desarrollar esta glomerulopatía. Y acá más o menos he resumido las enfermedades virales asociadas a esta glomerulopatía colapsante. Tenemos por un lado el VIH. Sabemos que el VIH
generaba esta glomerulopatía o HIVAN o HIVAN, que era un problema serio en los tiempos de SIDA, pero con el tratamiento antirretroviral en Estados Unidos se ve muy poco de esta glomerulopatía por HIV. Glomerulopatía por parvovirus y citomegalovirus generando lesiones de glomerulopatía colapsante se ve en pacientes inmunosuprimidos con trasplante de órganos, por ejemplo, pacientes con trasplante de médula ósea, trasplante cardíaco, incluso un trasplante renal, pueden desarrollar esta lesión. Sin embargo, el virus SARS-CoV-2 es un virus que tiene otra característica. No es un virus propiamente crónico, no es un virus necesariamente latente, es más una infección aguda. Por lo tanto, uno puede comenzar a especular las consecuencias a largo plazo, tal vez no necesariamente son tan severas como lo eran con otros virus. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿esto realmente es una situación, una enfermedad rara, que realmente no tenemos que tener mucha sospecha clínica? Yo les quiero compartir lo que observamos este año 2021 a raíz de la ola de casos con la variante Delta. Pacientes de raza negra realmente ingresaron al hospital con COVID-19, desarrollaron síndrome de distrés respiratorio agudo. En esta oportunidad el manejo fue algo distinto porque sabemos que ahora dexametasona y remdesivir es básicamente el tratamiento estándar en estos pacientes que no existía pues en el año 2020. Y bueno, estos pacientes presentaron con proteinuria, lesión renal aguda, nuevamente en rango nefrótico. Acá tenemos básicamente la descripción de estos pacientes, edades de 33 a 76 años, con creatininas elevadas entre 6 a 14, y con una relación proteína-creatinina muy elevada, como ven acá. Acá les enseño la ecografía de un riñón normal, vemos realmente el parénquima renal, con una clara ecogenicidad, y acá el hígado por encima. Sin embargo, vemos acá un riñón hiperecogénico de uno de estos pacientes, donde prácticamente el parénquima renal se pierde con el seno renal y uno no puede apreciar la diferencia por esta característica. A estos pacientes estaban críticamente enfermos, en cuidados intensivos, en ventilador mecánicos. Uno de estos pacientes era obeso con un índice de masa corporal cercano a 55, por lo tanto, hacer una biopsia renal en estas situaciones es complicado, como ustedes saben. Por lo tanto, le hicimos el genotipo simplemente, con examen de sangre, y en 3 pacientes salieron positivos. Es decir, uno pudo hacer un diagnóstico clínico sin biopsia renal, porque la presentación fue clásica en base a lo que aprendimos en el año 2020. Y eso nos hizo pensar nuevamente en la época de nefropatía por HIV, donde si uno tenía un paciente que tenía infección por HIV, tenía una cuenta de CD4 baja y que presentaba con falla renal aguda, proteinuria renal nefrótico, normotenso y un riñón ecogénico, realmente esos pacientes no se biopsiaban, porque era clarísimo un caso de nefropatía por HIV, y creo que a eso hemos llegado a una situación con COVAN o COVAN. Ahora, una pregunta que nos hacen frecuencia es ¿cuál es el impacto a largo plazo? Esa es una pregunta que estamos en proceso de investigar, porque obviamente todavía no ha pasado mucho tiempo, pero tenemos información de seguimiento de 6 meses en una cohorte de 7 pacientes, donde vemos que solamente un pequeño porcentaje, 14%, ha desarrollado enfermedad renal crónica terminal. Hemos expandido una cohorte con el consorcio de biopsia renal de Arcana, donde vemos aquí la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica al momento de la biopsia, 33%, en el seguimiento de un promedio de 184 días, que son más o menos 6 meses, ha subido 79%, insuficiencia renal crónica terminal en diálisis solamente 4%, proteinuria al momento de la biopsia de 15 gramos y en seguimiento de 2 gramos. Es decir, estamos mirando que tal vez no vemos casos de falla renal terminal a los 6 meses, pero sí estamos viendo una progresión a enfermedad crónica renal con una proteinuria residual. Obviamente el riesgo es que a los 5 años estos pacientes sí puedan tener falla renal terminal con necesidad de diálisis. Justamente salió un reporte del grupo de Nueva York en el mes de noviembre, donde básicamente reportaron lo mismo que hemos observado nosotros. Con un seguimiento de 155 días han encontrado enfermedad renal crónica terminal solamente un 14%, pero 32% tiene proteinuria residual y 79% falla renal crónica. El manejo de estos pacientes es otra pregunta que se hace con mucha frecuencia. La respuesta corta es que no tenemos evidencia para recomendar esteroides. Como vemos acá,
36% de estos pacientes del grupo de Nueva York fue tratado con esteroides y 75% mejoró en forma parcial. Sin embargo, enfermedad renal crónica terminal se ha descrito en pacientes que han sido tratados con prednisona a dosis altas y estamos observando casos de Coban aún con el uso de dexametasona. Por lo tanto, es muy prematuro indicar que se puede recomendar esteroides en Coban. Me parece que es una decisión que debe ser individualizada en pacientes que tengan tal vez un síndrome nefrótico muy marcado para controlar los síntomas, pero no necesariamente para revertir la enfermedad. Tenemos nosotros un reporte muy reciente en un estudio clínico de fase 2A de una molécula VX147, que es inhibidora del gen ApoL1, que ha mostrado reducción de proteinuria. Entonces existe la expectativa de que tal vez esta molécula, cuando se estudie en fase 2B o fase 3, pueda ser un tratamiento no solamente para esta patología de Coban, sino cualquier glomerulopatía asociada con polimorfismo del gen ApoL1. Entonces hay cierta esperanza de tener un avance en este sentido. También hay otros estudios utilizando oligonucleótidos para atacar a esta patología, pero todavía estamos en estudios preclínicos en ese tema. Ahora, nosotros hemos continuado investigando en base a esta observación. La pregunta fue la siguiente. Ahora, hemos visto que este polimorfismo incrementa el riesgo de desarrollar glomerulopatía colapsante. La pregunta es, ¿eso es todo el riesgo? ¿O podría el riesgo expandirse a incluso incrementar el riesgo de lesión tubular aguda? Para eso hicimos una cohorte de 126 pacientes, la mitad de ellos hospitalizados, la mitad ambulatorios, en los cuales le hicimos un PCR para hacer el genotipo de ApoL1. La pregunta es si este gen te incrementa el riesgo de lesión renal aguda. No estamos hablando de Coban, estamos hablando de cualquier lesión renal aguda en general. Y acá están los resultados. Claramente vemos en naranja la presencia de alelos de alto riesgo positivos y en azul ausencia. Y claramente, tanto mirando a lesión renal aguda con terapia de reemplazo renal y lesión renal aguda persistente, en todos los casos el polimorfismo incrementó el riesgo. Ajustando esto de acuerdo a edad, sexo, índice de masa corporal, tasa de filtración glomerular, presencia de enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera, vemos acá que el riesgo persiste más o menos en 3.5 a 4.9 veces. Es decir, sí existe ese riesgo. Ahora uno se pregunta, ¿esto se ha estudiado antes? Mencioné previamente que este polimorfismo está asociado al desarrollo de enfermedad glomerular crónica, pero estamos hablando ahora de enfermedad renal aguda. Hay dos estudios que han tratado de abordar este tema en el pasado, en lesión renal aguda secundaria a cirugía cardíaca en el lado izquierdo de esta diapositiva, y en el lado derecho tenemos en falla renal aguda no caracterizada, y en ambos casos fue el estado negativo. Es decir, nuestra observación no ha sido reportada anteriormente, lo cual es algo obviamente que merece seguir estudiado más allá. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué es que esta infección viral genera eso? Y no sucede en falla renal cardíaca. No vemos esta asociación con el polimorfismo. Y bueno, nuevamente regresamos a la fisiopatología de la importancia de interferón. Una lesión viral genera liberación de interferón. También en lesiones de VIH, infecciones por citomegalovirus, sabemos que interferón es parte de la reacción y sabemos que interferón estimula este gen de ApoL1. Entonces, por ahí podría estar la conexión. Ahora, nosotros también en este estudio reciente investigamos la presencia de proteinuria y lo que observamos es que no solamente estos pacientes que son portadores de polimorfismo tienen más riesgo de enfermedad renal, sino que desarrollan más riesgo de proteinuria persistente, es decir, proteinuria que persiste hasta 90 días después de la lesión renal aguda. Entonces uno se pregunta, ¿esta lesión renal aguda que sucede con más frecuencia en estos pacientes es tubular o es glomerular? Bueno, la pregunta no es tan sencilla, porque sabemos aquí, podemos mostrar en esa diapositiva que uno puede encontrar proteinuria en un paciente de lesión aguda por muchas causas. Por ejemplo, daño tubular agudo sabemos que va a limitar la reabsorción de proteínas filtradas y eso puede generar un grado de proteinuria leve.
Al mismo tiempo, sabemos que pueden llegar pacientes hospitalizados con una proteinuria basal, que uno no la conocía porque nunca se hizo un examen de orina. Entonces uno no puede saber si la proteinuria es nueva o es antigua. Y obviamente sí, si existe daño glomerular, puede haber una proteinuria nefrótica nueva. Entonces las posibilidades todavía están ahí y existe tanto una posibilidad que sea proteinuria tubular como glomerular. Brevemente les quiero compartir otra glomerulopatía que fue encontrada con mayor incidencia durante el tiempo de COVID-19 y fue esta glomerulopatía proliferativa por depósitos monoclonales de IgG, que la abreviación es PGNMID, una lesión, como ven acá a la izquierda, con una proliferación difusa, similando a la glomerulonefritis membranoproliferativa, pero tiene la característica de tener esta capa monoclonal de IgG. Encontramos una incidencia incrementada durante la pandemia de COVID de 0.2% en la base de datos previa a COVID, y incrementando 1.7%. Estamos hablando pues de una cantidad pequeña de pacientes, pero de todas maneras, en el punto de vista global y el impacto de esta infección en todo el mundo, no estamos hablando de una cantidad despreciable de pacientes. Y uno se pregunta por qué pacientes con COVID van a tener esta glomerulopatía con más frecuencia que un paciente que no esté infectado. Bueno, hemos aprendido en el pasado ciertas cosas que podrían darnos un indicio, ¿no? Sabemos que infecciones por citomegalovirus están asociados a gamopatías monoclonales transitorias, o sea, ya hay precedente que el virus puede hacer esto. Y también sabemos que en pacientes con COVID-19 hay una demostración de una célula plasmática produciendo monoclonas, anticuerpos monoclonales en forma transitoria relacionados con la producción de interleuquina 6. Entonces, hay más o menos una patogénesis que podría explicar esto. Yo personalmente no he manejado un paciente con esta neuropatía durante la pandemia, pero los comparto porque ha sido reportado a través del consorcio. Bueno, muchos que están escuchando esta presentación podrían preguntarse, bueno, esto realmente es algo interesante, pero ¿afecta a nosotros en el Perú, en la Sociedad Peruana de Nefrología? Bueno, hay que recordar un poco historia y geografía y saber la migración de individuos del continente africano hacia Latinoamérica, y sabemos que existe una población de afrolatinos en muchos países de Sudamérica, particularmente Ecuador, Brasil, Colombia y Uruguay, pero también lo tenemos en el Perú, obviamente un volumen menor, pero existe. Obviamente en el Caribe hay muchos países caribeños con pacientes con descendencia africana. ¿Se ha estudiado la prevalencia de este polimorfismo? La respuesta es sí. No tenemos una cantidad muy alta de información, pero tenemos algo. Este es un reporte en la ciudad de Cali, Colombia, donde se hizo una revisión en pacientes con enfermedad crónica renal para ver qué porcentaje de pacientes tenían los dos alelos de alto riesgo, y se encontró un 37%. 37% en estos pacientes que estaban en falla renal crónica tenían este polimorfismo. Entonces estamos hablando de una cantidad respetable. Esto es en la costa del Pacífico de Colombia. También tenemos un reporte en Brasil, en Curitiba. Nuevamente se hizo la misma pregunta: ¿cuántos pacientes tienen alelos de alto riesgo? En este caso se encontró una cantidad menor de 9%. Evidentemente hay diferencias en la metodología de ambos estudios poblacionales, pero existe pues la evidencia de que este polimorfismo no está presente en Sudamérica y podría estar presente también en ciertas regiones del Perú. Acá también les muestro que con pacientes control, en ese estudio se hizo un estudio control también en pacientes que no tenían falla renal crónica, la prevalencia es solamente del 0.9%. Estamos hablando de un incremento de 10 veces en los pacientes con falla renal. Entonces, no es un hallazgo incidental que pueda ser cuestionado realmente. Y acá les muestro un mapa mundial donde se muestra el genotipo de APOL1, y vemos acá en Perú, se especula entre el 1 a 5% que pueda tener este polimorfismo, como muestra acá en este mapa. Obviamente, estamos hablando de regiones del Perú como Ica, partes de Lima, obviamente en el norte del Perú, en el departamento de Piura, son regiones donde sería interesante evaluar esta prevalencia. Voy a mover ahora a la parte final de esta presentación, que es enfermedades glomerulares asociadas a la vacuna
de COVID-19. Les voy a compartir un caso que fue lo primero que tuvimos, que nos abrió, nos comenzó a enseñar de esta nueva entidad clínica. Es un paciente que llega al consultorio con un rash en los miembros inferiores de aspecto petequial. El paciente había sido visto por un médico primario donde le había encontrado este rash y le dio una crema tópica de esteroides. El paciente había sido vacunado 2 semanas antes de la presentación clínica. Al día 21 recibió su segunda dosis de la vacuna Pfizer. A los 48 horas de la segunda dosis, el paciente reportó que el rash regresó con la misma magnitud. Luego el paciente retratado con los esteroides. El paciente fue evaluado con un examen de orina que mostró sangre y proteína en el día 42 post vacuna. En ese momento fue referido a la clínica renal, donde se le hizo una microscopía urinaria y se encontró estos glóbulos rojos dismórficos característicos o acantocitos. Inmediatamente se le hizo la biopsia renal y se le encontró el diagnóstico de nefropatía por IgA, y el paciente fue manejado con lisinopril, mejoró rápidamente, no fue requerido usar inmunosupresión, y el paciente está en estos momentos en seguimiento clínico en un buen curso. En los últimos 3-4 meses había una cantidad significativa de reportes de casos en pacientes que han desarrollado presentaciones similares a la que hemos compartido en este momento, pacientes que desarrollan hematuria, proteinuria días después o semanas después de la vacuna contra el SARS-CoV-2. A raíz de eso, nuevamente el equipo de Barcana puso un reporte de 29 pacientes que desarrollaron enfermedad glomerular por primera vez en su vida durante 30 días después de la dosis de la vacuna, y les muestro acá que nefropatía por IgA, enfermedad por cambios mínimos y glomerulopatía crecientes han sido las más prevalentes en esta serie. También ha habido reportes de nefropatía membranosa, nefropatía colapsante, incluso reportes de nefropatía lúpica membranosa se ha reportado recientemente. Y esto no parece ser relacionado con un tipo especial de vacuna. Se ha visto más con vacunas de mRNA, con Pfizer y Moderna, pero eso es porque son las vacunas que se utilizan más en Estados Unidos. Se ha reportado con las vacunas de AstraZeneca y la Johnson & Johnson, entonces probablemente no es específico de la vacuna. Otra pregunta importante es qué tan rápido sucede esto. En pacientes que han desarrollado nefropatía por IgA puede suceder rápidamente en el transcurso de 3 a 5 días. Las enfermedades de cambios mínimos aparentemente demoran un poco más, hasta 1 o 2 semanas, y las vasculitis tipo ANCA tienen una presentación mucho más variable. El cuadro clínico generalmente es insuficiencia renal aguda con presentación nefrítica o nefrótica, como ven acá en este diagrama. También se ha reportado casos relapsantes de una glomerulopatía que existía previo a la vacuna. Nuevamente, nefropatía por IgA y cambios mínimos a la cabeza en la incidencia. Ahora, hemos revisado la incidencia de estas biopsias comparada con base de datos para ver si existe un incremento en la incidencia de estas glomerulopatías, y la verdad es que no existe una incidencia global. Por lo tanto, uno concluye que estos casos realmente son raros y no representan digamos, una epidemia de casos en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Y bueno, la pregunta es ¿por qué sucede esto? ¿Eso es algo realmente que hay una asociación o es causa directa de la vacuna? Bueno, habría que pensar qué sabíamos antes de vacunas en relación a la glomerulonefritis, y lo que sabíamos es que hay reportes en la literatura demostrando que hay pacientes que desarrollan enfermedad por cambios mínimos al recibir una vacuna por el virus influenza. Hay reporte de pacientes que desarrollan nefropatía por IgA también después de una vacuna contra la gripe. También tenemos reportes de pacientes que desarrollan glomerulopatía membranosa, y finalmente reportes con una glomerulonefritis pausoinmune. Es decir, existe la literatura previa a COVID donde había la asociación entre vacunas y glomerulonefritis. ¿Por qué podría ser? ¿Existe una plausibilidad mecanística? Bueno, sí la existe. Sabemos que hay poblaciones de células T que son patogénicas en enfermedad por cambios mínimos, y sabemos que estas poblaciones de células T se incrementan en forma directa después de cada dosis de la vacuna, como muestra este estudio acá de Casado y colaboradores. Y también hay un reporte reciente
en la revista PLOS ONE, donde vemos una elevación de los niveles de IgA después de la primera y segunda vacuna de Pfizer. Entonces creo que tenemos elementos que explican que estas observaciones no son casualidades, sino realmente hay asociación de mecanismo. Y finalmente, el último mecanismo que les quiero compartir es el concepto de autoinmunidad. Hay una relación de que los anticuerpos que el cuerpo desarrolla contra el virus puedan atacar tejidos del huésped. En este caso, mostrado acá en rojo, el anticuerpo, la proteína viral, y en azul la cantidad de antígenos no virales que son atacados por anticuerpos. Es decir, existe la posibilidad de autoinmunidad. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué le vamos a recomendar al paciente? Bueno, si un paciente tiene enfermedad glomerular previo a la vacuna, la pregunta es, ¿el paciente está siendo suprimido en ese momento? ¿Está en medicamentos, por ejemplo, esteroides, ciclofosfamida, micofenolatos? Y la respuesta es sí. Entonces ese paciente tiene un riesgo muy bajo de relapso, porque está inmunosuprimido. Además, tiene un riesgo bajo también de desarrollar anticuerpos para el virus. Pero si el paciente no está con inmunosupresión, ese paciente está en riesgo de un relapso. Por lo tanto, lo que estamos recomendando a nuestros pacientes, número uno, que se vacunen. Esto no significa recomendarles que no se vacunen, pero lo que sí hacemos es monitorizar la orina del paciente, sangre, proteína, durante 6 semanas después de cada dosis de la vacuna. Y esto obviamente es una recomendación, no tenemos evidencia tampoco, pero es básicamente lo que estamos haciendo en estos momentos. Y obviamente informar al paciente, ¿no? Hay pacientes que te dirán que no quieren tener ningún problema renal y prefieren no vacunarse. No es lo que recomendamos, pero es importante conversar con el paciente. Eso es todo, eso es el resumen de presentación. Voy a pasar el último slide, agradecerle su tiempo, no quiero pasarme de la hora. Les pido disculpas nuevamente por la tardanza y les agradezco mucho la oportunidad y estaría encantado de poder contestar las preguntas. Muchas gracias por su atención. Juan Carlos, realmente felicitarte porque ha sido un contexto amplio de la pandemia, una actualización para nosotros, para la Sociedad Peruana de Nefrología. Tengo algunas preguntas que me han pasado a través del chat y del WhatsApp. Una de ellas, por ejemplo, dice, doctor, ¿hasta qué momento yo puedo biopsiar a mi paciente sabiendo que tiene un PCR positivo? ¿Y hasta qué momento yo puedo encontrar algún hallazgo? ¿Qué me sugiere respecto a un caso determinado? Ok, me parece una excelente pregunta porque con nosotros enfocamos los primeros casos. La primera pregunta que hicimos, ok, estamos en medio de la pandemia, este paciente tiene un test positivo de PCR de hace 8 días, ¿cómo lo vamos a biopsiar? ¿Quién lo va a biopsiar? Entonces realmente tuvimos que reunirnos con el equipo de radiología intervencionista y desarrollar rápidamente un protocolo en el cual prácticamente manejamos a los pacientes de la manera que manejaban los pacientes en cuidados intensivos, donde el intervencionista estaba totalmente cubierto con equipo de protección y los pacientes fueron biopsiados, el espécimen de la biopsia fue manejado asumiendo que era infeccioso, y así se manejó, y hicimos las biopsias. Como le he compartido, no hemos encontrado evidencia de que el virus exista en el tejido renal en una cantidad significativa. Hay reportes en autopsias donde se ha encontrado virus, pero no en este contexto. Por lo tanto, el riesgo de que el espécimen de la biopsia renal sea contagioso me parece que es muy bajo y no debería desarrollar preocupación. Yo diría que la biopsia renal debe ser dada en el momento que el criterio clínico lo indica y no necesariamente relacionado al PCR de COVID. ¿Okay? La mayoría de estos pacientes desarrollan el cuadro clínico en la segunda o tercera semana de la infección, por lo tanto, generalmente ya el paciente está saliendo y tiene un PCR negativo en el momento que uno le hace la biopsia, pero nosotros jamás decidimos biopsiar o no biopsiar dependiendo del PCR, ¿no? Porque sabíamos que este no era un problema de infección en el riñón. Y fue importante coordinar con los radiólogos intervencionistas para saber que todos íbamos a tomar el riesgo y que valía la pena hacerlo, ¿no? Y como le repito, en esta segunda ola del 2021, vimos pacientes que presentaban con la misma presentación clínica y en este caso estaban en cuidados intensivos, ventilador mecánico, uno era muy obeso, entonces biopsiar a esos pacientes es complicado.
Entonces le hicimos el test de genotipo positivo, ya no pareció necesario biopsiar a esos pacientes, porque me parecía que la clínica era suficiente. Ok. Tengo otra pregunta aquí en el chat. Ahora voy a permitir leerlo. Saludo doctor, excelente ponencia, nos dicen. Tengo una consulta. Si tengo un paciente ya con una glomerulopatía de base que está estable con el manejo de inmunosupresores y que está en disminución progresiva la proteinuria, y bueno, se infecta el paciente y súbitamente incrementa la proteinuria. Dadas nuestras condiciones y nuestra realidad, ¿recomendaría una rebiopsia en este paciente? Yo diría que no. Yo creo que si un paciente que tiene un diagnóstico previo, por ejemplo, una glomerulopatía membranosa, ¿okay?, que un paciente ya lo ha manejado, estuvo nefrótico, llega al paciente, la proteinuria está mejorando, es vacunado y explota la proteinuria, el paciente regresa a las 2 semanas con síndrome nefrótico. Es muy probable y casi seguro que la causa de la rebiopsia es la misma glomerulopatía membranosa. Yo personalmente no rebiopsiaría a ese paciente. Sabemos que en membranosa, por ejemplo, le podemos pedir un examen de fosfolipasa, receptor de fosfolipasa A2, que está disponible en Lima, se puede ordenar ese examen. Si es un paciente con nefropatía por IgA, generalmente tiene una presentación clínica distinta, ¿no? Tiene eritrocitos dismórficos, hematuria, un poco de proteinuria. También, si la clínica es consistente con un cuadro de nefropatía por IgA, esos pacientes no los hemos biopsiado. Solamente hemos biopsiado pacientes que no tenían diagnóstico previo a glomerulopatía. Y bueno, estos pacientes que han hecho relapso, no todos se han rebiopsiado. En la literatura, los reportes, muchos casos fueron rebiopsiados, en otros no. Y en la gran mayoría de casos se han manejado en forma satisfactoria. Los pacientes han ido bien, ¿no? Se le escala un poco más la inmunosupresión, el paciente se controla. Es importante informar al paciente que el riesgo existe y que si existe sería manejable. Mientras no vacunarte con COVID, me parece que es mucho más riesgoso por la posibilidad de falla respiratoria y muerte, ¿no? Ok. Acá hay otra pregunta también que nos hacen. Gracias, doctor, por la ponencia, nos dicen. ¿Usted recomendaría la segunda dosis de la vacuna en un paciente que haya presentado un síndrome nefrótico, ¿no?, post vacuna, ¿no? Y si le vamos a poner o no la segunda dosis y algún riesgo de hepatopatía si pudiera tener este paciente? Ok, sí, hay definitivamente situaciones clínicas donde las cuales yo no pretendo tener la respuesta a todas ellas, ¿no? Porque hay pacientes y hay pacientes. Estamos hablando de un paciente que desarrolla síndrome nefrótico con la primera dosis, ya, y pasan las 3 semanas, uno controla el síndrome nefrótico y ya le toca su segunda vacuna. Hemos tenido esos casos. Y en esos casos lo que hemos hecho es, vamos a medirle el anticuerpo contra la vacuna, contra el SARS-CoV-2. Si yo le detecto anticuerpos que ya ha generado anticuerpos, tengo menos urgencia de insistir con una segunda dosis. Si yo le pido anticuerpos de este paciente y no ha generado anticuerpos, yo le comunico al paciente, señor X, usted no ha generado anticuerpos contra la vacuna, el riesgo sí existe. También existe el riesgo de glomerulopatía membranosa. Entonces, estamos hablando de un paciente con función renal normal que solamente me va a hacer un brote nefrótico que lo puedo controlar, o estamos hablando de un paciente que ya ha tenido un curso progresivo y la creatinina ya está en 3.2, probablemente ese paciente yo opte por no darle la segunda dosis y observar un poco con el tiempo y tal vez espaciar más la segunda dosis. Pero estoy hablando opinión, ¿no? No pretendo decirles que es el manejo absoluto, pero estamos hablando de territorio donde no tenemos data. Eso es algo que hemos aprendido, una enfermedad nueva en el año 2021. Pero son preguntas excelentes porque es básicamente las decisiones que tenemos que tomar. Y me parece que uno tiene que balancear el riesgo del paciente a ser infectado contra el riesgo que este relapso de la glomerulopatía genere progresión a falla renal crónica. Y eso, tal vez, en una nefropatía por IgA y una membranosa basal con función renal normal, creo que uno puede tolerar un rebrote en la glomerulopatía porque lo puedes manejar.
Pero si un paciente tiene membranosa que ya ha estado progresando, la creatinina ya está en 2.4, esos pacientes rebrotan y es muy alto riesgo de falla renal permanente. De la misma manera, pacientes con vasculitis tipo ANCA pueden desarrollar pues una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y en esos casos también es prudente espaciar más la segunda dosis, ¿no? Ok, acá tenemos otra pregunta sobre APOL1 y la colapsante. Nos dice, doctor, en su entender, ¿esta sería la lesión más importante, tal vez, más severa que hay que cuidar como nefrólogos? ¿Cuál es su opinión? Sí, definitivamente es la lesión más grave que se ha observado durante esta pandemia. Y yo me sigo preguntando, lo he conversado con muchos compatriotas, me interesa muchísimo que se pueda investigar cuál es la prevalencia de este polimorfismo APOL1, por ejemplo, en la ciudad de Ica, o el departamento de Ica, perdón, en la ciudad de Chincha, o en lugares donde sabemos que hay una población negra más alta, afroperuana más alta que en otras partes del país. Me parece que en el departamento de Piura, Sullana, ciertas ciudades tienen poblaciones altas de afroperuanos, y también en la ciudad de Lima, ¿no? Y tengo entendido, el doctor Rosa me compartió este trabajo fenomenal que hicieron hace unos años con la prevalencia de enfermedad renal crónica en el Perú, y hasta donde pude revisar no encontré información detallada de la distribución de pacientes de raza negra en el Perú. Me parece que es una oportunidad que, bueno, yo como no practico manejo de diálisis en el Perú, ustedes me pueden compartir más, ¿no? ¿Con qué frecuencia ven un paciente afroperuano en una máquina de diálisis, digamos, en una unidad promedio del Perú, ¿no? No sé si eso sea un problema palpable o que simplemente requiere investigación. Pero sí, definitivamente es la glomerulopatía más severa que se ha observado. Claro, de hecho es una población muy especial, ¿no? El doctor Gotusen alguna vez lo ha estudiado para papilomavirus, ¿no? Inclusive él ha tenido varios reportes, ha visto algunas diferencias que ha habido, ¿no? Y bueno, pues estamos en los virus, ¿no? Obviamente, y por ahí nos comentaste que habías revisado biopsias históricas de HIV, inclusive de otras patologías, y que no ha habido una mayor diferencia, porque de repente la idea era encontrar algún patrón diferente, ¿no? Algún marcador que nos pueda diferenciar. ¿Y cómo van por ahí los avances que están teniendo respecto a esto? Bueno, sí, ¿no? Hay investigaciones a larga escala con biopsias renales en las cuales se está tomando los tejidos renales y se hace un proceso de digestión en el tejido para hacer un estudio de genes y de proteínas usando espectrometría de masa, y buscar marcadores del glomérulo que uno pueda convertirlo en un examen de orina, por ejemplo, ¿no? Y pedir el examen de orina. Este paciente puede ser que tenga este tipo de glomerulopatía. Pero no tenemos algo ya que esté en el uso clínico. Seguimos teniendo biopsia renal como lo mejor que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Pero yo pienso que sabiendo que existe esta prevalencia en Colombia y en Brasil, yo creo que es lógico pensar que en ciertas regiones del Perú exista este polimorfismo y simplemente que no haya sido detectado, y existe este riesgo de enfermedad renal que podría ser prevenido si es que se hace una vigilancia correcta, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Dado que tienen la misma ruta geográfica de la distribución, ¿no? Entonces, obviamente va a haber eso. Entonces, bueno, más tarde va a hablar nuestro presidente. Creo que la sociedad tiene un reto de apoyar de alguna manera, porque en realidad es un muestreo, ¿no? De Bueno, poder generar sí, aquí. yo te digo, Martín, te comparto, lo compartí con Lucho Extremadoro hace muchos meses, cuando tuve la oportunidad de presentarlo a su grupo, que yo tengo en nuestros colaboradores acá en el estado de Arkansas, tenemos la posibilidad de financiar el examen genético de un muestreo de 100, 200 pacientes. Pero tendría que hacerse un estudio de campo, ¿no? Ir a un Claro. lugar y obtener las muestras. Pero en Sí, sí. cuanto al costo del examen genético, nuestro equipo está dispuesto a hacerlo en forma gratuita. Pero esto pues requiere que identificar a un equipo en Lima que tenga el Claro. entusiasmo y la disponibilidad de hacerlo, y se podría hacer este trabajo, ¿no?
Así es, y vámonos pa' Chincha, como diría la gente, ¿no? Así Porque es, ahí va a así estar, es. Vamos a va a Chimpa a estar. comer camarones y a hacer despistar. Ok, bueno, tengo unas preguntas interesantes también. Algo lo comentaste, ¿no? Pero acá ellos decían, si bien ustedes tienen ya seguimiento a los 6 meses, ¿no? Pero en su entender, parecería que este riesgo aumenta para la progresión renal, ¿no? Que lo ponen en pregunta, ¿no? Probablemente difícil responder, pero quieren su Sí, no, comentario. no, es algo muy importante que nosotros vamos a seguir estudiando a largo plazo. Obviamente, en 2 años de ahora tendremos una información más concreta, pero es interesantísimo porque hemos tenido pacientes que han tenido un curso muy benigno. La semana pasada había un paciente en consultorio que desarrolló falla renal aguda, síndrome nefrótico, requirió diálisis por una semana, comenzó a orinar, recuperó diálisis, se fue de alta sin diálisis. A los 3 meses la creatinina se normalizó, a los 6 meses la proteinuria desapareció y ahora el paciente no tiene ni nada. Eso, muy raro haberlo observado en nefropatía por HIV o en nefropatía colapsante por parvovirus. Por eso comento que el virus SARS-CoV-2 es un virus agudo. Entonces, es una situación que el pronóstico a largo plazo es directamente proporcional al daño inicial. Si un paciente sobrevive la primera hospitalización y sale del hospital sin diálisis, ese paciente no tiene un pronóstico tan devastador a corto plazo. Pero como dice la persona que hizo la pregunta, tenemos solamente seguimiento 6 meses y vemos que tienen falla renal crónica. Yo creo que el impacto a los 5 años va a ser significativo y vamos a ver un incremento en la progresión de falla renal crónica en estos pacientes que han desarrollado esta glomerulopatía, lamentablemente. Definitivamente hay un terreno de investigación para nefrología, ¿no? Amplio que se va a dar con este grupo de pacientes. Por acá hay otra pregunta respecto a un paciente, nos dice con nefritis lúpica, ¿no? Que está activo en el momento, le damos la inmunosupresión y la pregunta es, ¿cuándo lo vacuno? ¿Cuándo no lo vacuno? ¿Y qué riesgos yo tendría que optar y comunicar al paciente? Ya, no, agradezco la pregunta. Yo siempre trato de recomendar a que estas preguntas deben ser discutidas siempre con infectólogos que son empapados en este tema mejor que nosotros los nefrólogos, ¿no? Yo converso mucho con los infectólogos cuando tengo pacientes con esta situación, me comunico con ellos para recoger sus recomendaciones y a veces también con reumatólogos. Pero en general, uno recomienda que un paciente que está inmunosuprimido debe ser vacunado y debe hacer un seguimiento de la formación de anticuerpos. Ahora, el inmunosupresor que es un poquito más complicado manejar es rituximab, ¿no? Rituximab, como sabemos, es un anticuerpo contra células CD20. Entonces, ese es un medicamento que se usa una infusión y puede el efecto durar bastante. Entonces, por ejemplo, pacientes que reciben infusión de rituximab que se usa en pacientes con nefritis lúpica resistente, adicional a micofenolato o adicional a la ciclofosfamida, en estos pacientes no los vacunamos antes de 4 a 6 semanas después de la dosis. Porque si uno lo vacuna después de la dosis, el paciente no va a desarrollar anticuerpos contra el virus, ¿no? Entonces uno tiene que esperar un poco que la actividad de rituximab baje. Y básicamente a partir de ese momento es más o menos balancear, ¿no? Balancear la enfermedad renal con la vacuna. Pero en general, por lo menos una dosis se ha empujado a darle a todos estos pacientes. Y bueno, la segunda dosis, a veces, como mencionaron antes, si el paciente hace una recidiva y la proteína comienza a subir, la creatinina sube a subir, de repente aguantamos la segunda dosis y vamos espaciándolo un poquito más, ¿no? Claro, y de hecho en nuestro medio, pues, Retuxi los barre, ¿no? La población CD20 a veces tenemos 0 y al año inclusive, ¿no? Bien, bien largo, ¿no? Y tenemos Así, tuberculosis nosotros, pues, aquí, ¿no? Entonces, a veces tenemos esa situación en este grupo. Obviamente es un grupo muy particular, ¿no? Los refractarios, los que entramos en este correcto, tema, ¿no? sí, Pero hay que, como dice, riesgo-beneficio, ¿no? Y ir así es. monitorizando, sopesando esto y, bueno, el manejo conjunto, como lo acabas de recomendar, con infectología, ¿no? Porque a veces el nefrólogo no tiene todo el espectro de este virus, porque está cambiando todavía en el
mundo y las mutaciones y todo lo que va a ir saliendo. Tenemos Así unas es. preguntas finales por aquí. Y dice, ¿han tenido algunos pacientes refractarios a los tratamientos? ¿Cómo lo han manejado? Por ejemplo, si utilizaron corticoides, está así abierta, ¿no? Después ya ponen un subtítulo. En el COBAN, ¿utilizaríamos los corticoides? Nos ponen interrogante. Correcto, sí. Yo lo comenté brevemente en la presentación, que no existe evidencia para recomendar corticoides a todos los pacientes con COBAN, ¿ok? Y también mencioné que en esta segunda ola, a pesar del uso de dexametasona, hemos visto pacientes con cuadro completo de COBAN, ¿ok? Entonces, ahora, también es otra cosa importante que le mencioné hace unos minutos, es que hay pacientes que han desarrollado COBAN y han hecho una resolución espontánea. Entonces, hay que tener, sería ideal pues tener un biomarcador. Ok, este tiene COBAN, no voy a inmunosuprimirlo porque no tiene este biomarcador. No tenemos esa información, pero vamos a regresar a mirar a las biopsias para ver si existen ciertos hallazgos morfológicos que nos puedan guiar y decir, ok, este paciente respondió a esteroides o no. Lo que nosotros estamos recomendando es la decisión de corticoides debería de hacerse en un paciente que cuando la biopsia muestra un compromiso de los glomérulos muy marcado, que tenemos lesiones colapsantes en más del 50% de glomérulos con borramiento de los podocitos masivos, proteinuria muy elevada de más de 10 gramos, 20 gramos al día y que tiene hallazgos clínicos del síndrome nefrótico, estamos hablando de edema, hipoglucemia, etc. En esos pacientes me parece muy razonable darles corticoides para tratar de disminuir un poco el borramiento de los podocitos y disminuir la nefrosis. Más, yo lo veo como un manejo sintomático que otra cosa. El tratamiento que debería ser efectivo, como mencioné previamente, es un tratamiento dirigido contra el gen ApoL1 que está ya en fase 2A, o la otra alternativa que también está en estudios preliminares fase 2A, o fase 1, perdón, es el estudio de anticuerpos monoclonales contra interferón. Les comenté bastante la relación entre infección viral, activación de interferón, activación del gen ApoL1, lesión colapsante. Entonces, el problema está que el interferón lo producimos para defendernos contra el virus. Entonces, este tratamiento no puede ser aplicado pues, en el momento que está el paciente hipóxico en el hospital. Tendría que ser aplicado ya en el paciente en estado de convaleciente, ¿no? Pero eso todavía recién estamos armando el estudio clínico, esperamos arrancarlo en el año 2022. Volviendo a la pregunta de esteroides, yo pienso que hay que usar el criterio clínico más que todo. Es casi similar a glomerulosclerosis focal y segmentaria. Nosotros no le damos esteroides a todos los pacientes que tienen esclerosis segmentaria, donde depende de qué tan nefróticos esté, cómo esté la función renal. Yo creo que de esa manera tenemos que manejarlos porque no tenemos evidencia de otra naturaleza. Ok, para ir terminando aquí, hay una pregunta justo lo que hablabas, nos dice, doctor, usted habló de la desregulación del interferón que se relacionaba con la ApoL1 y el COBAN, ¿no? Entonces decía, bueno, ya la respondió, ¿no? ¿En qué momento podríamos ver el tratamiento, ¿no? En este Sí, no, caso. eso es algo que lo venimos buscando desde el año pasado. Lamentablemente es una tarea muy dura porque estos anticuerpos monoclonales que ya existen están en poder de compañías farmacéuticas y las compañías farmacéuticas tienen intereses que no necesariamente son los intereses del clínico, ¿no? El interés de ellos es generar un mercado que sea económicamente saludable para ellos. Entonces nos ha sido muy difícil convencerlos de explorar el uso de tratamiento contra interferón en esta glomerulopatía por COBAN. Pero después de mucho trabajo y muchas discusiones hemos conseguido que estén de acuerdo y estamos esperanza que en el próximo año podamos hacer el estudio. La limitante está que es un poco incierto ahora qué va a pasar con la pandemia. Esta variante Omicron no está desarrollando un brote tan marcado acá en nuestro hospital. No sabemos qué va a pasar en el próximo año, ¿no? Entonces, yo creo que si viene otro brote de COVID,
tendríamos una oportunidad de volver a estudiarlo, pero no es que queramos que haya otro brote de COVID, prefiero, no, estamos tranquilos así, pero estamos un poco supeditados a tener pacientes, ¿no? Si no, va a ser difícil enrolar pacientes en un estudio clínico. Pero la idea está ahí y me parece que es la idea más lógica y la que, a mi punto de vista, tiene el mayor potencial. Y bueno, nuestras dos últimas preguntas. Dice, doctor, ¿utilizaron el rojo Congo en las biopsias? Y si utilizaron la mediolosis renal, ¿en qué porcentaje estuvo presente, no? Y si el tratamiento potencial cambia en estos pacientes por la nefropatía de COVID-19. ¿Hay que esperar 14 días, 21 días que sea negativo para empezar el tratamiento? Es la pregunta. Ya, no encontramos amiloidosis, no hicimos... los estudios de Congo se hicieron en todos los pacientes que tuvieron lesiones de esclerosis nodular en glomérulo o que existía una sospecha clínica previa a la biopsia, por ejemplo, una electroforesis sérica con una pico monoclonal. En esos pacientes a todos se le hizo tinción de Congo rojo y no se encontró positivo. Se encontró positivo en 2 o 3 pacientes, pero que no tenía nada que ver con COVID-19. No existió una incidencia incrementada con respecto a la incidencia previa a COVID-19. La única la manopatía monoclonal que se ha reportado, como les comenté, es la glomerulonefritis proliferativa con depósitos monoclonales de IgG. Yo no he manejado ninguno de esos pacientes, pero en esos pacientes normalmente uno los maneja con rituximab, en algunos casos bortezomib, que es un tratamiento que se usa para mieloma múltiple, y generalmente son manejos que los hace el oncólogo y no directamente el nefrólogo, porque estamos hablando de una producción monoclonal de proteínas, ¿no? Pero no ha habido una asociación de amiloidosis tipo AL o AA relacionada a COVID-19 en la experiencia que hemos publicado en el reporte de este año. Ok, y nuestra última pregunta ya se refiere a pacientes trasplantados, ¿no? Entonces me dice, doctor, probablemente hayan visto pacientes trasplantados con infección del COVID y hayan hecho las biopsias. ¿Aquí los patrones han cambiado o ha habido alguna posibilidad de mayor tasa de rechazo? ¿Algún comentario? Sí, no presenté diapositiva de trasplante porque, bueno, es un tema muy largo, pero sí, en resumen, es correcto, ha habido un incremento en la tasa de rechazo en pacientes trasplantados. Más allá de eso, no hay una otra lesión parenquimal característica que no se haya observado en los pacientes con riñón nativo, ¿no? Excelente, doctor. Bueno, creo que hay bastantes preguntas, la verdad. He tratado de compendiar algunas porque se relacionaban con los temas, porque por la hora y todos los eventos. Más bien queremos agradecer su participación en nombre de la Sociedad Peruana de Nefrología. Me comentan que alcanzarán a su correo la certificación en las próximas 2 semanas como máximo. Y creo que está abierta una posibilidad de estudios para la sociedad. Todo eso se comentará probablemente. El doctor César Loza, que siempre es nuestra guía en estos estudios, creo que es una muy buena oportunidad para integrarnos los grupos de investigación, de estudios. Y bueno, yo realmente muy complacido. Hace tiempo, un momento nos vimos por allá, ahora estamos por acá y el virus ojalá nos vuelva a juntar en algún momento. Muchas gracias nuevamente por su guía, por su conocimiento y un abrazo virtual, ¿no? Para todos los peruanos nefrólogos que están en Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor. Acto seguido, nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, el doctor Mario Encinas, va a cerrar nuestro evento y vamos a escuchar sus palabras atentamente. Adelante, Mario. Buenas noches. Un saludo especial a Juan Carlos Vélez por su brillante exposición y a Martín, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Nefrología. Es para nosotros un honor haber contado con la participación del doctor Vélez. Realmente ha dado una conferencia magistral y nos ha hecho reflexionar sobre uno de los hechos de mayor impacto del COVID, que es fundamentalmente las glomerulopatías, tema que realmente es algo que a nosotros los nefrólogos definitivamente nos interesa y que va a ser motivo de una serie de
propuestas probablemente de investigación y de alcances de mayor objetividad para poder determinar la magnitud de este serio problema que se está dando, que se dio y que se está dando actualmente, y que esperamos pues de que el conocimiento del virus nos permita lograr la contención que queremos en todos los aspectos. Asimismo, quiero agradecer de una manera especial al Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Nefrología, a la parte administrativa, a los laboratorios Abbott, que ha tenido la gentileza de facilitarnos la forma, a Quimera, que nos ha acompañado a raíz de este cambio de estructura de conocimiento que nos ha dado la pandemia de la virtualidad, y que en todo momento ha estado cercanos a nosotros, tratando de acompañarnos en estos 10 webinars que hemos desarrollado durante el año. Y las actividades científicas fueron coronadas con el 17º Congreso Peruano de Nefrología, a la cual tuvimos la suerte de contar también con Juan Carlos, y que definitivamente esto nos enlaza más dentro de lo que significa el conocimiento científico, que es una de las tareas principales y objetivas de la Sociedad Peruana de Nefrología. Hemos culminado nuestras actividades el día de hoy, durante el año 2021. Este ha sido una junta directiva que ha llevado el encargo de manejar lo que significa toda la virtualidad y las dificultades y las ventajas que nos ha permitido unirnos a la distancia, tanto con filiales como en otras partes del mundo. Asimismo, el hecho de concretar estas actividades como Junta Bicentenario en relación al Bicentenario de Independencia del Perú, nos ha significado un reto que continuaremos el próximo año, gracias al apoyo del Comité Científico y de toda la Junta, y por supuesto de todos los presidentes y de todos los miembros de la sociedad. No me queda más que, a nombre de la Sociedad Peruana de Nefrología y sobre todo de su consejo directivo y de todos los miembros, desearles unas felices fiestas navideñas y un venturoso y próspero año 2022. Con seguridad nos veremos el año siguiente, y esperamos seguir estableciendo los lazos de hermandad que nos ha permitido esta difícil situación de la pandemia, pero que nosotros, en la solidaridad humana, como médicos profesionales y hacia nuestros pacientes a quienes nos debemos, no hemos escatimado esfuerzos para seguir capacitándonos y poder brindar lo mejor que podemos. Y una muestra ha sido hoy con la excelente conferencia de Juan Carlos. Muchas gracias, y nos veremos el próximo año fortalecidos con todo el conocimiento que hemos alcanzado y que esperamos seguir creciendo como sociedad. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Carlos, muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos, Mario, Martín, gracias. Gracias, Gracias, Juan estamos Carlos. en contacto. Luego.